La clave cuando el reloj ya marca las 9:39 de esta mañana de martes 16 de noviembre. Seguimos junto a nuestro panel político, Marta Lagos, directora de Latino Barómetro, fundadora de Mori Chile, y Fernando Wilson, académico de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Fernando, establecimos ahí o dejamos anunciada una pregunta para ti que tenía que ver con cómo enfrenta o cómo te parece o cómo evalúas cómo enfrentó el tema valórico ahí de las preguntas que especialmente hizo la periodista Macarena Pizarro en el sentido de eliminar o no el Ministerio de la Mujer, y ahí como unos atrapes que se pudo ver en el candidato. No sé qué te parece a ti. A ver, evidentemente no había simpatía entre ambos, había una tensión, pero la pérdida de control, la consulta si es que Macarena Pizarro está casado o no, claramente fue un error no forzado o grave, y además una mala educación. Pero en términos gruesos, en ese aspecto Kast logró zafar bien, por cuanto más que enfrentar, digamos, las consultas en un sentido binario, maniqueo, sino lo lanzó a la libertad de la familia. Y en ese sentido, básicamente, más que, digamos, buscar imponer una solución, al decir, bueno, que sean las familias las que decidan, simplemente abre y le da un aire fresco, y en ese aspecto, digamos, un guiño al votante liberal ex Sichel. Ahora, en términos gruesos... Pero un poco débil igual, ¿no? Como cuando habla de esta familia que naturalmente excluye a muchos ciudadanos, más allá de que el voto duro de derecha puede identificarse con esa familia, también deja ahí a la deriva a muchos que se sienten ciudadanos de segunda o tercera clase. Yo creo que ahí tiene un problema. Exacto. Es que ahí hay otro tema, que es que el votante de Kast, el que hizo, entre comillas, el paso por el desierto, digamos, y tomó la decisión por votar por Kast, ya indexó todos estos elementos. De la misma forma que todo el debate de si Kast es pinochetista o no tiene un carácter un tanto impostado. O sea, perdón, ¿alguien tenía alguna duda que Kast no era pinochetista? ¿Fue sorpresa para alguien eso? Es decir, toda esa gente ya hizo la pérdida y está haciendo una transacción en la cual la famosa y mítica transacción autoritaria, en el sentido que están cediendo libertades a cambio de orden. Y en ese esquema es que el debate de ayer puede, y reitero el carácter dubitativo de mi afirmación, tremendamente dudoso, porque ¿a cuántas personas que están contra las manifestaciones, la violencia, las protestas todos los días viernes en Plaza Italia, etcétera, realmente lo va a cambiar en su voto el hecho de que haya tenido un entrevero y una mala educación con Macarena Pizarro, o que no supiera el PIB tendencial? Es decir, este no es una campaña electoral normal, y estamos valorando factores que son completamente distintos. De la misma forma, la imagen espejo es cuando Gabriel Boric dice que va a aplicar la ley o que sabe manejar las protestas porque estuvo en ellas. Suena impostado. Es decir, ¿a quién le puede llamar la atención o quién puede creer que Gabriel Boric va a tener mano dura con las manifestaciones callejeras? Es decir, de alguna manera los dos candidatos primarios ya están consolidados en su mensaje, y a estas alturas del partido pretender que puedan cambiar algo me parece un poco difícil. De alguna manera están atrapados en sus respectivos personajes, y tanto Boric como Kast. Y en ese sentido fueron precisamente Sichel y Meo los que pudieron jugar con mayores libertades. Sí. Incluso Jasna Proboste, que se había quedado anclada en una postura de izquierda más bien dura en todas las instancias anteriores, finalmente da el giro hacia la concertación que debió haber dado al inicio de la campaña, y puede demostrar de alguna forma un mayor juego de piernas. Ahora, Fernando, a estas alturas del partido, Jasna Proboste, ¿será creíble o no? Nuevamente la gran duda. Fernando y Marta, ¿qué les parece? Marta, ¿tienes muy brevemente algo que agregar sobre el debate, que ya hemos dicho mucho, porque quiero pasar a otros temas políticos de la semana? Con mucho gusto, pasemos a la acusación. Eso quería que ya comenzó. Decirme, leíste el pensamiento. Estamos jugando de memoria ya, Marta Lago. Pasemos a la acusación constitucional, si no tienes algo más que agregar sobre el debate. Sí, mira, a ver,
Yo creo que la acusación también tiene que ver con el debate, porque o con, digamos, con la carrera presidencial, porque la verdad es que Piñera dejó de ser un actor político relevante. La elección es en 5 días, después viene una segunda vuelta que va a ser de miedo, de cuchillo, ¿no es cierto? Porque se va a jugar el todo, la nada, el cambio o no cambio, esa es la segunda vuelta. Y la acusación de hoy día, sabemos que no hay votos, ¿no es cierto? Y sabemos que el gobierno va a tirar la casa por las ventanas para celebrar el triunfo de no haber sido acusado. De no haber sido condenado, porque fue acusado. Claro, perdón, de no haber sido condenado. Pero como me decía ayer una corresponsal extranjera de uno de los grandes medios europeos, Piñera ya pasó a la historia habiendo sido acusado. Claro, eso es lo relevante finalmente. Eso es lo relevante, o sea, todo esta digamos, juego de piernas legislativo no le quita el hecho político del voto de la Cámara de Diputados. Yo creo que ese castigo se va con la historia política de Piñera a la tumba, ¿no es cierto? Pasó a la historia como el presidente acusado constitucionalmente por la Cámara de Diputados que no tiene los votos en el Senado. Yo creo que eso es lo definitivo. Ahora, esta acusación es la suma de... Esto es como un matrimonio, ¿no es cierto?, que ha tenido muchos intentos de divorciarse y que finalmente se divorció. Porque esto se venía acumulando desde la multa del AN. O sea, Piñera tenía muchas cosas que se le habían acusado, entre comillas, sin haberse probado nunca nada, que estaban en el tapete. Bueno, lo del AN se probó. De hecho, sí, tuvo bueno, que pagar él pagó la multa. Efectivamente, él pagó la multa. Pero se le probó la no obtención de información privilegiada. Claro. Entonces, pero digamos, de ahí para adelante hay una serie de hechos, ¿no es cierto?, que confirman de alguna manera este estilo de Piñera de pasar por encima de, ¿no?, hacer las cosas al límite, privilegiar la ganancia por sobre el bien común, que se terminan confirmando con lo de Dominga. Yo creo que lo de Dominga lo que hace es decir, es como la palma en la frente, decir, mira, sí, bueno, en realidad aquí finalmente hay evidencia. Es como el cuento de Al Capone, ¿no es cierto? Lo pescan por una cosa completamente aledaña, ¿ya? Y Al Capone lo condenaron, a Piñera no lo van a haber condenado, pero esto ya sucedió. Lo que sucede hoy día en el Senado no es tan relevante. Como digo, faltan 4 votos, así que ni dónde, y los senadores de derecha no van a votar en contra de Piñera. No, si incluso con la debilidad de Kast de ayer, mayor razón para no votar. ¿Por qué? Porque se pone en duda la posibilidad de que Kast llegue a segunda vuelta y gane la presidencia. Asunto que hasta hace una semana, ¿no es cierto?, antes del asunto de Pinochet, había mucha tensión pensando que efectivamente Kast podía ganar una segunda vuelta. Hoy día yo creo que eso ya queda un poquitito en el pasado. Ese es otro de los efectos del debate, dice. Del debate, ¿no es cierto?, de que se pone en entredicho, ¿no es cierto?, la posibilidad de que la derecha llegue al poder, cosa que hace bastante sentido si uno mira que en América Latina ha habido alternancia en el poder en casi todas las elecciones, en República Dominicana, en Ecuador, en Perú, el domingo también hubo un inicio de alternancia en Argentina. En Argentina. Entonces, bueno, que Chile no tenga alternancia sería del todo, digamos, contra la corriente de lo que ha sucedido en América Latina en los últimos 2 años. Fernando Wilson, ¿qué opinión tienes tú? ¿Qué valor le das hoy día a la acusación constitucional en el Senado? Como conversábamos la semana pasada, fue una victoria pírrica en la cual después de la escena un tanto patética del diputado Naranjo hablando 15 horas, digamos, que ha sido objeto de memes y toda clase de bromas en la red. Y reconocimientos también. Oye, ha habido de todo. Bueno, sí, pero convengamos que fue una escena
Una estrategia también le podemos llamar, cuando no queda otra, cuando el voto de Giorgio Jackson no podía llegar de otra manera que no fuera que pasaran esas horas por un tema protocolo sanitario, digamos. Convengamos que fue tan patética como la performance del entonces diputado Ulloa en el año 90 y algo, digamos, de la UDI en la misma esquema. O sea, y todo para conseguirlo con los votos justos, pese a que la oposición tiene una mayoría considerable, digamos, le debería haber sobrado votos, y sin embargo tuvieron que armar toda esta cosa. Y bueno, hoy día, en eso sí estoy completamente de acuerdo con Marta, en términos de que Sebastián Piñera ya no es un personaje político viable. Me da la impresión que esto es un gusto, bueno, tanto que se preguntaba la semana pasada precisamente, más bien de carácter simbólico, para que la izquierda, de alguna manera, que no pudo derrocar a Piñera el 18 de octubre y en los momentos posteriores, recordemos la primera acusación constitucional en ese momento, simplemente poder irse con, digamos, otra situación. Ahora, Piñera es Piñera, y Piñera fue elegido con sus luces y oscuridades en las dos ocasiones, y eso también lo extrapolo a Kast, en el sentido de lo que conversábamos hace unos momentos atrás. Me cuesta pensar que alguien que ya hizo el tránsito a tomar la decisión de votar por Kast vaya a cambiar porque descubrió, entre comillas, que es conservador, digamos, o que es pinochetista. Yo veo una elección mucho más centrada entre una dinámica de orden o cambio, entre orden y desorden, que ninguno de los dos candidatos líderes ayer tuvo una buena performance en despejar los fantasmas que cada uno de ellos despierta. Perdona, que te interrumpa un segundo, Fernando. Pero ponle número, sí, ¿cuánto perdió Kast ayer? ¿Cuántos puntos de voto? 1, 2, 5, 10. Yo no soy el que hace las encuestas, digamos. No, si esto no es encuesta. Aquí estamos pensando, ¿no es cierto?, cuál es el impacto del debate. Pero, bueno, ¿y cuánto perdió Boric? No, a ti te da la sensación. Pero yo te hice la pregunta primero, contéstame. Vamos 1-1, pero... Bueno, evidentemente no lo sé, pues, digamos, sí, le vuelvo a insistir, de eso es por lo que hemos estado conversando toda la mañana. Pero Fernando, yo ahí tengo una pregunta. Y de la misma forma tampoco usted me puede contestar cuántos votos perdió Boric durante todos los desastres de la semana pasada en relación, por ejemplo, a los errores no forzados de Polo, la pelea por Nicaragua, todo el espectáculo que dio con el Partido evidentemente Comunista, yo no te puedo contestar eso, pero lo que sí queda claro es que ayer Boric no perdió ni un voto. Ayer por lo menos no perdió ni un voto. Entonces, yo no estoy tan seguro. O sea, en orden, perdón que te interrumpa, Marta, para ti, Fernando, perdieron votos, digamos comillas, no sabemos cuántos puntos, pero tanto Boric como Kast, y para ti, Marta, perdió Kast votos y tú sientes que Gabriel Boric no. ¿Eso sería el resumen? Ayer Gabriel Boric no perdió ni un cuarto voto, o sea, al contrario, consolidó un electorado que a lo mejor estaba un poquitito más indeciso, lo consolidó completamente y claramente en términos relativos, por supuesto que salió primero, porque los otros perdieron, es decir, ahí perdió Kast, y al perder Kast... definitivamente Boric no ganó ayer. ¿Voto ayer? No, perdón, y tú dirías que Boric no perdió ninguno tampoco, por favor, ya no, pero dime tú, barrió el piso con él, Meo hasta lo despreció, por favor. Y pero además, pero Boric por eso ha estado te digo, perdiendo votos sostenidamente desde hace más de una semana. Pero, oye, ¿qué les parece que por supuesto volvamos? Que perdió, pues si ya he dicho en 3 ocasiones que él y Boric perdieron votos, pues. Fernando, el balance de cada uno es ese. Marta dice que perdió votos solamente Kast y Fernando dice que tanto Kast como Boric perdieron votos. ¿Qué les parece que volvamos a la acusación constitucional brevemente? Porque tengo otro tema que me gustaría tratar. La acusación constitucional, para cerrar ese tema, Fernando, brevemente, el rechazo que todo indica que así va a ser, que no se condene al presidente, sino que se le absuelva en definitiva, porque van a faltar los votos de derecha, ¿va a favorecer a alguien o desfavorecer a alguien en la campaña presidencial, o va a ser inocua o neutra? No, la discusión hoy día en la mañana es el debate, no es la acusación constitucional, y en ese sentido es un ejercicio en la inutilidad. Y de hecho, si es que vemos, prácticamente todas las acusaciones constitucionales han sido en su enorme mayoría rechazadas, y al mismo tiempo no han producido mayores marcas o mayores impactos, digamos. La diputada Mix, que se especializa en presentarlas, bueno, la verdad es que no tiene un palmarés particularmente interesante.
Yo creo que es un ejercicio simbólico de cierta izquierda que necesitaba de alguna manera un último hurra frente a que tras el 18 de octubre no pudo, digamos, derrocar a Piñera de ninguna forma. Piñera es una figura tremendamente irritante para moros cristianos, pero sobre todo para cierta izquierda, en la cual su imagen de winner claramente es desquiciante. Y pero yo creo que ahí la discusión de la imagen de winner es más transversal. Por supuesto, a ver, suma antecedentes para ganar ahí. Claro, es que en términos prácticos eso lo convierte en una figura que necesitaba de alguna forma alguna izquierda esta catarsis. Y la mejor demostración... Pero aquí la oposición estuvo unida, Fernando, porque Boric no pudo votar, sino habría habido un voto más porque estaba enfermo, y solo se descolgaron 3 diputados que se abstuvieron, no estuvieron en contra. Entonces la oposición estuvo unida, no fue cierta izquierda, sino que está la oposición unida, y esa es mi impresión, ¿no? Es que la oposición unida estaba unida porque sabía que se rechazaba en el Senado. Era un acto simbólico. Bueno, pero tiene un valor en sí mismo como acto simbólico. Yo en honor al tiempo, solamente porque son las 9:55, voy a dejar que Federico haga la última pregunta que quiere hacer. Les recuerdo a quienes nos escuchan que conversamos con Marta Lagos, directora de Latino Barómetro, fundadora de Mori Chile, y también con Fernando Wilson, académico de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Perdona que te haya interrumpido, Fernando, pero es solo en honor al tiempo. Ningún porque problema. Aunque hicimos panel XL, nos quedamos cortos siempre. Se nos queda corto, porque hay mucho tema político estos días, ¿no? Podríamos ir a almorzar después de los 4. Pasando muchas cosas. Oye, ¿qué les parece brevemente que un análisis prospectivo, una proyección de lo que podría pasar en la senatorial de la región metropolitana, que está con ciertas características entretenidas desde el punto de vista político e interpretativo? Brevemente, Marta Lagos, brevemente, Fernando Wilson, la proyección. Bueno, mira, yo creo que el mayor problema que tiene la metropolitana es que hay 54 candidatos, de los cuales yo creo que 5 son conocidos. El resto son completamente desconocidos. Y cuando digo eso, son desconocidos para gente como nosotros que nos dedicamos a estas cosas. ¿Cómo será para la pobre gente que tiene que votar? O sea, si a nosotros nos cuesta averiguar quiénes son los 54 candidatos, ¿cuánto le va a costar a cada cual? Entonces, yo no sé si la apuesta, lo primero que hay que decir, yo no sé si la apuesta de elegir candidato por la región es una buena apuesta, porque es una mini presidencial, son 5,9 millones de votantes, históricamente han votado 2,5 millones, ahí el voto se define claramente por la capacidad de movilización de las comunas populares de Santiago, que tienen la mayor cantidad de votos, ¿no es cierto?, Puente Alto, Maipú, etcétera, La Florida, y por lo tanto, no sé, yo creo que este va a ser un experimento que no va a durar mucho tiempo. ¿Quieres jugártela brevemente para pasar la palabra a Fernando? Oye, no, te voy a decir rápidamente, dicen que la derecha, porque todo depende de la cifra repartidora, todo depende de cuánta gente vote. Uh-huh. Entonces, si la cifra repartidora no es demasiado alta, la derecha puede sacar tres senadores, lo que sería sería absolutamente contradictorio. ¿3 de cuántos, para que la gente sepa? 3 de 5. De 5. Perfecto. 3 de 5 senadores. La región metropolitana elige 5. Se pensaba que a lo mejor podía salir Teller, un senador del PC, pero a estas alturas del partido el PC ha perdido demasiado y por lo tanto yo creo que Teller no tiene ninguna posibilidad. Una posibilidad es que gane el Rojo Edwards, que estaba muy envalentonado después de lo bien que le había ido acá. Poco probable, pero evidentemente yo creo que ahí sale Osandón de todas maneras. Oye, y la pregunta es acaso sale Mañalich, sobre todo después del otro día que mandó poco menos que a la tumba a Gabriel Boric. Oye, pero tú te estás jugando 3-2 a favor de la derecha. No, yo estoy diciendo, dicen que puede. Lo normal sería que fuera 2-3, es decir, 2 de gobierno y 3 de oposición. Y yo creo que lo que está en juego aquí es, si acaso, es al revés, son 3 y 2. Ya. ¿Y tú, Fernando Wilson? Juégatela. También son 2 y 2, bueno, pese a que soy viñamarino, pero digamos, 2 y 2 hay 2 y 2 votos relativamente sólidos, y la gran duda es el quinto, y eso va a depender de la concurrencia urna. Si es que la segunda vuelta de gobernadores nos indica algo, es que de alguna manera la derecha se movilizó bastante más en las 3 comunas, digamos, los distritos del sector oriente de Santiago, mientras que las comunas populares permanecieron pasivamente. Entonces, en ese sentido, todo va a depender de lo que podamos constatar temprano, digamos, a mediodía o a las 2, 3 de la tarde, de
dónde se está votando y de qué manera, digamos, quiénes están concurriendo a votar, en qué mesa. Y con eso se podría comenzar a especular. Pero concuerdo, la elección está relativamente cerrada en términos de posición de bloque. El gran debate es el quinto cupo, y cómo se distribuyen las cuerdas en ese trompo, bueno, depende de la velocidad, la capacidad de convocatoria y la máquina que puedan... Depende de quién se levante a votar. Esa es la conclusión. Exacto. Y son las 9:59, solo si quieren. ¿Quién pasa a segunda vuelta presidencial? Marta. Mira, hasta antes de ayer era claramente Kast. Ahora Sichel tiene una posibilidad. Eso no, estoy viendo aquí los pronósticos que están haciendo los tuiteros. Hay bastantes tuiteros que no conozco quiénes son, que están diciendo que pasa Sichel la segunda vuelta. Entonces, yo no sé, el electorado de derecha se ha atomizado, se ha pragmatizado, se ha instrumentalizado. Depende por quién vote la UDI Popular. Si la UDI Popular no cambia su voto y sigue votando por Kast, va a salir Kast. ¿Le ves posibilidades a Jasna Proboste segunda vuelta? Yo creo que eso es más remoto. En menos remoto, digamos, la primera probabilidad sería que pasara Sichel. Fernando Wilson. Sí. Concuerdo en lo grueso, agregando solamente que claramente Sichel sería un enemigo mucho más peligroso para Boric en segunda vuelta que Kast. En una elección entre centro e izquierda, el problema del Partido Comunista se le vuelve mucho más complicado. Tú acabas de dar las razones por las cuales la gente va a votar por Sichel. Tiendo a pensar que tanto Boric como Kast han perdido votación, quizás no van a estar a tanta distancia, y esa puede ser una de las sorpresas del día domingo, del tercero y el cuarto. Nos queda la gran incógnita del voto Parisi, sobre todo en relación a su campaña por redes, que ataca a un sector y a un sector de la sociedad que opera con redes de información distintas, digamos, no tradicionales. Bueno, y ahí tenemos una cantidad de incógnitas sencillamente gigantesca. La conclusión es que vivimos en la incertidumbre como nunca en la política chilena. Les agradecemos a ambos por esta mañana de conversación. Veremos, como dices tú ahí, Fernando, qué pasa con los votos de derecha y cómo se dispersan también quizás con esta aparición curiosa de Parisi, por decirlo de alguna manera. Fernando acaba de dar las razones por las cuales la gente va a votar por Sichel. Bueno, y ahí puede sorprender, pero quién sabe si terminan dispersando votos y pasa Jasna, que es ese voto oculto que se llama también. Eso está ahí a la vista. Próximo panel de conversación lo tendremos ya el martes. Post primera vuelta. El martes de la próxima semana con conclusiones para seguir analizando y panel de nuevo XL. Así es, tenemos nos vamos. Un gran gusto. Buen día, Marta. Buen día, Fernando. Muy buen día, Macarena. Muy buen día para ti también, Federico. Buen día para todos y todas los que nos escuchan a través de la 92.9. Quédense que en minutos comienza Combinación Clave con Fernando Paulsen. Copeuch, ya somos 1 millón de socios, presentó El Mostrador en la Clave.